El Instituto del Buen Diente convierte a los comelones en alguien más. Alguien que aprecia la comida, que no tiene miedo a explorar, que conoce su límite. El Instituto los convierte en un buen diente. Y el secreto de un buen diente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de droguería y con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es Habiendo disfrutado alegría, amigos, patrimonio, cultura en el Carnaval 2020 en Bolivia, hemos tratado de llevar parte de esta organización, de esta peregrinación a los pies de nuestra Reina Madre y Patrona, la Virgen del Socavón. Habiendo concluido esa parte del programa, ahora trataremos de mostrar una breve reseña de lo que son las danzas bolivianas, muchas que están en todo el mundo y que estamos seguros de que también están en debate. Trataremos de llevar entonces un poco de lo que es esta reseña, no solamente del baile, la vestimenta también y por supuesto las fraternidades que las disfrutan. Bienvenidos a Actualidad y Patrimonio. El origen de la morenada se remonta al empleo de esclavos negros en el Potosí colonial, donde eran comprados por los mineros para reemplazar a los mitayos indígenas. Los negros ya habían desembarcado en América junto a los conquistadores. Los indios quedaron sorprendidos con su color. Diego de Almagro contaba en su travesía a Chile por lo menos con 100 esclavos negros. El tráfico de esclavos hacia Charcas vía Panamá y luego Buenos Aires fue monopolio de compañías mercantiles europeas. De acuerdo con los archivos de Liverpool, iniciaban largas expediciones desde Lima o Buenos Aires hacia Potosí, donde debían suplir al indio mitayo. El hambre, la sed, el frío, la alta presión arterial, la insuficiencia de oxígeno, el rigor del látigo y las marchas forzadas presagiaban una muerte segura. Por su adaptación a los yungas de La Paz, Bolivia, se los requirió especialmente para el cultivo de la hoja de coca, y de esa forma, Coroico, Yanacachi, Irupana y Chicaloma fueron los poblados con mayor presencia negra. Emo Valeriano Tola, antropólogo e historiador, afirma que el origen de la danza de los morenos corresponde a las minas de Potosí, Oruro y Popó durante la colonia. Esta manifestación nace en una simbiosis de actitud y danza por la imitación y sátira a los esclavos traídos de África. Entonces, el origen de la danza de los morenos se inspira en la vida y sufrimiento de los negros. Tola supone que la morenada surgió alrededor del año 1790 en las ciudades mineras de Oruro, Colquechaca y Popó, con características de la actual morenada. La máscara de moreno, más antigua que se conserva, data de 1875 y fue realizada por Pánfilo Flores. La máscara tiene aspecto mucho más sutil y delicado que los ejemplares usados hoy en día, en los que se destacan los ojos extremadamente desorbitados y la lengua saliente, elementos que supuestamente representan el cansancio y el efecto producido por el soroche, malestar de la altura. El sonido de las matracas de los morenos se asocia generalmente con el ruido producido por el roce de las cadenas que portaban los esclavos. Otra hipótesis reciente que se inicia a partir de 1990, que carece de sustentos históricos y bibliográficos, se basa en los hallazgos de las pinturas rupestres de Chirapaca, encontrados por el arqueólogo Freddy Taboada, en la región del lago Titicaca en 1988. Las pinturas datan de finales del siglo XVII y principios del XVIII. En amarillo y azul mostrarían una semejanza con el baile de la morenada. Estos hallazgos se toman como una prueba de la antigüedad de la danza de por lo menos 300 años,
y la estrecha relación que guarda con la cultura aymara lacustre. Para los defensores de esta hipótesis, los hallazgos comprueban que la morenada nació en los pueblos de Taraco, Iquiaca y Ayacachi, provincia de los Andes, a 70 kilómetros distantes de la ciudad de La Paz. El Instituto del Buen Diente convierte a los comelones en alguien más. Alguien que aprecia la comida, que no tiene miedo a explorar, que conoce su límite. El Instituto los convierte en un buen diente. Y el secreto de un buen diente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hablaremos ahora de la danza en sí, de la danza propiamente. Hablaremos de los personajes de la morenada. Hablemos ahora de los personajes de la morenada. En la danza de la morenada existen determinados personajes que se han convertido en realmente un patrimonio para los practicantes de la danza y para el público en general que disfruta de esta expresión de cultura. El historiador Estanislao Aquino, durante una conferencia sobre orígenes de la morenada, señala que en la morenada el personaje principal es el caporal, quien en la antigüedad era como un mayordomo de los españoles y criollos que lo dotaban de un látigo o chicote para corregir y ordenar a los indígenas y esclavos. Y la danza lleva justamente este chicote, adornado en armonía al traje. Así también están las figuras sobresalientes que en la antigüedad eran el rey negro y el rey blanco. Este último desapareció, aunque dio vida al denominado achachi, quien tiene un lugar de privilegio al ser una figura la cual baila delante de la tropa, que antiguamente eran simplemente 12 morenos por lado, según menciona Aquino, pero por supuesto que ahora se baila en un número mayor. El tercer personaje sobresaliente era la reina, que posteriormente se llamaba Candelaria, María Antonieta y finalmente Morena. De este último personaje se hizo una distorsión que hicieron con la creación de la China Morena, porque la palabra China significa en quechua hembra y en aymara significa sirvienta o criada. La ñaupa chola o la China Morena ñaupa es uno de los personajes característicos del baile de la morenada en el Carnaval de Oruro, que entre los años 40 y 60 del siglo pasado era interpretado exclusivamente por hombres. Sin embargo, no se trataba de homosexuales o travestis, sino de hombres que asumían el personaje, único personaje femenino de la danza de entonces, aunque con movimientos rígidos y toscos, que lo llamamos de alguna manera, era una interpretación de lo que se quería. La China Morena, más conocida como figura, ingresa como creación en los años 60, con una exaltación de la idea de lo femenino, tanto en la estética como en los movimientos del baile. Un dato curioso, que en la dictadura de Banzer, más allá de los años 72, se hizo la prohibición de la participación de homosexuales en esta danza, por lo que contraía esta situación. Actualmente está interpretado en general por mujeres jóvenes, de presencia privilegiada, mostrando un baile que entre delicado y armonioso muestra una energía y elegancia a momento de disfrutar este baile, que ahora lleva una posición protagónica dentro de la danza de la morenada. También podemos mencionar como referencia de los personajes de la morenada que han ido desarrollando en número y personalidad de acuerdo a cada fraternidad. Podemos mencionar a los achachis, los reyes morenos, los denominados turrilitos, las cholas morenas, las reinas morenas y en muchos casos hay las cholitas tradición, que son una estilización en esta danza, y por supuesto las figuras morenas o también llamadas chinas morenas. Y el secreto de un buen diente es Superal Digest. Los elementos constituyentes de la danza de la morenada requieren un análisis. Hablemos ahora de la danza de la morenada propiamente. La danza tiene un ritmo lento y el andar cansino de los morenos que hace imaginar cómo recorrían las diversas latitudes de nuestro país para llegar desde los valles y las zonas tropicales al altiplano. La danza nació justamente en las cofradías de los esclavos llegados de África
que se mofaban de los bailes de los señores blancos. Existían prohibiciones para que los naturales expresaran sus ritos religiosos, sus cantos y sus danzas auténticas. Sin embargo, había fugaces permisos en las fiestas que fueron utilizados por los nativos, especialmente por los mitayos, quienes estaban en las minas de plata de Oruro, para menguar sus sufrimientos con canto y baile, a momento de que las tradiciones católicas reemplazaron poco a poco sus ritos ancestrales. En este sentido, es importante hablar de la instrumentología de la danza de la morenada. Se considera de origen africano y consiste en su matraca, reproducida por los esclavos negros, que es una caja de madera con una rueda dentada y una lengüeta del mismo material, que al impulsarle en un giro resuena fuertemente y que se utiliza para señalar el cambio de movimiento. Su único acompañante fue primitivamente el tamboril cilíndrico, con una sola membrana cuya percusión se lograba con la palma de la mano. Más tarde fue incorporándose sucesivamente instrumentos de viento en cuya notación predominaban los contrabajos, que le han dado un carácter de la composición musical con sus bandas y han ido contribuyendo a la polifonía de ellas, al punto de mostrar una melodía majestuosa al severo y lento ritmo que se imprime en la danza. Bueno, ahora hablemos de la vestimenta. Los historiadores mencionan que los esclavos negros tenían la imposición de usar un traje distintivo, que era una dura túnica cilíndrica con calzados escasos. Lentamente ese traje se adornó con aplicaciones brillantes, después con bordados, y en esa labor se ascendió a la fantasía de la artesanía, y ahora el traje es una verdadera obra de arte, que por los elementos que se han añadido en el transcurso del tiempo, se han hecho fantásticos, como el uso de hilados dorados, plateados y de colores llamativos, pero que se armonizan con los movimientos de lentitud de la danza, con líneas de perlas artificiales que se encuentran en el borde de los trajes, mostrando el balanceo del baile. Los negros auténticos fueron desapareciendo y fueron reemplazados por los artesanos, quienes, para mantener la figura original, utilizaban máscaras a las que les dan un acento de ironía. En los ojos saltados, labios prominentes, exagerando la lengua que muestra el cansancio de los esclavos de entonces, exagerando la singularidad de las caras, así como los cabellos canosos para representar a esclavos envejecidos. También se puede apreciar sombreros semejantes a los que usaban los españoles en el siglo XVII, con plumas que usaban de diferentes tamaños en los trajes, tanto en mujeres como en varones. Se puede apreciar también una ironía en los trajes de los españoles, donde se utilizan enormes charreteras que a veces tapan la cara de los bailarines. Reprodujeron también el caporal huachachis, que eran los mayordomos de la época, un látigo que se utiliza destacadamente en el baile ahora. Se tiene también un abrigo de levitón con bordados metálicos y pantalón raso hasta la altura de las botas, las cuales tienen coloridos adornos en contraste al traje en general. Podemos mencionar también que las figuras morenas llevan una estilización del traje de la chola morena, con una pollera corta, con botas altas hasta la rodilla, no usando una manta normalmente y con un sombrero a ver unas plumas largas, las cuales ahora son artificiales, las cuales muestran una armonía, una femineidad y sobre todo una elegancia para mostrar este baile. El Instituto del Buen Diente convierte a los comelones en alguien más. Alguien que aprecia la comida, que no tiene miedo a explorar, que conoce su límite. El instituto los convierte en un buen diente. Y el secreto de un buen diente es Superal Digest. Con Superal supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hablemos ahora de la iconografía de la danza de la morenada. Los trajes de moreno se diferencian de los religiosos por su iconografía. Los maestros artesanos hábilmente introdujeron iconos sagrados de origen andino, como el catario o la serpiente alada con forma de dragón, la representación de este animal sagrado que tiene que ver más con la concepción andina, algunas veces asociado con el arco iris, que une el mundo de arriba con el de abajo en un abrazo único. Este puede ser
benigno o maligno. Entonces, para protegerse de él, se usan elementos con puntas como el quilli, una espina de pescado, con aristas o puntas. Estas atraviesan el cuerpo de la serpiente. Así no es casual encontrar junto a los dragones multicolores de los trajes y de otras figuras con formas de aristas o espinas. La iconografía festiva del traje del monero incluye una variedad de iconos como soles, cóndores y figuras florales. Habiendo dado un breve resumen de lo que es esta rica danza de la morenada, nos despedimos. Esto ha sido Actualidad y Patrimonio.